Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Buenos días. Son las 6 de la mañana de este jueves 16 de febrero de 2017. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. ¿De dónde salen 40 billones de pesos para el Plan Colombia Repunta? La mitad del PIB, según dicen el gobierno y sus corifeos, va a salir de ese plan extraordinario. Nadie en la vida había sido tan astuto como el ministro de Hacienda y como su jefe, el presidente Santos. ¡Qué barbaridad! Eso no se le había ocurrido nada a nadie. Gastar plata como medio para recuperar la economía. Desde Keynes, que lo hizo bastante mejor, este es un refugio eterno de los gobiernos caídos, que a veces gastan cuando tienen de dónde sacar y a veces simplemente anuncian que van a gastar para mantenerse en el poder. Ese plan es sencillamente una comedia o una escena más de esta tragicomedia. Y probablemente lo sacaron cuando Fedesarrollo les advirtió que la confianza del consumidor había caído a niveles nunca vistos en la historia. Ese indicador, el indicador de confianza del consumidor, tiene 16 años. Es el peor indicador en 16 años de historia económica del país. Y habrá que recordarles a ustedes, queridos amigos, que el Producto Interno Bruto medio lograba mantenerse por el consumo de los hogares. El consumo de los hogares se acabó, menos 30%. Lo que viene es una crisis económica sin precedentes. ¿Para quién iba el $1.000.000? Moisés Wasserman sacó un trinito pensamiento que lleno de sabiduría, pero que no tiene respuesta posible. Se pregunta si no era para la campaña de Santos, ¿para dónde iba el $1.000.000? Que lo explique. El señor Giraldo, como que estuvo ayer horas y horas en la fiscalía, ¿qué diría? ¿Para dónde iba el $1.000.000 que recibió? Suspendemos aquí la relación de noticias de este orden político y económico para festejar el éxito en la operación del presidente Uribe. El gran médico, el doctor Arbeláez, ha dicho que todo salió de maravilla y que el presidente deberá guardar reposo por 6 días, pero que la operación ha sido totalmente exitosa. Gracias a todos los que nos acompañaron con sus oraciones. ¿Cuál es el mensaje que dejan los Estados Unidos con Tarek El Aissami en la lista Clinton? El hecho es el hecho, y a Tarek El Aissami le congelan bienes en el exterior, los que tenía a su nombre o a través de algún testaferro, porque eso sí, detestan el imperio, pero qué bueno tener la plata en el imperio, y al mismo tiempo le quitan la visa. Él dirá, bueno, si Ernesto Samper ha podido sobrevivir sin visa tantos años y lo nombraron presidente o secretario general de UNASUR sin tener visa, yo también me puedo bandear sin visa para los Estados Unidos. Pero lo que hay ahí es un profundo mensaje.
¿Qué va a pasar con el narcotráfico y con los narcotraficantes? En otras palabras, ¿qué va a pasar con Colombia y con las FARC, con los amigos de Santos? ¿Qué va a pasar? Tarek El Aissami, un mensaje que tenemos que descifrar puntualmente. ¿Para dónde va la reforma política de Santos a estas alturas de la vida? Pues desde luego él todas las cosas que saca las saca estratégicamente para tapar otras. Entonces él quiere tapar el escándalo de Odebrecht para que nadie se vuelva a acordar de Otto y para que nadie vuelva a preguntar para dónde iba el $1.000.000. Y para que nadie vuelva a preguntar por la carretera, por la Ruta del Sol, ni por la carretera Ocaña Gamarra. Y para que nadie vuelva a preguntar por las desventuras económicas del país, para que nadie vuelva a preguntar por los niños de las FARC, para que todos hablemos ahora de la reforma política. Una reforma política, señores, que estaba pactada con las FARC, estaba pactada. Hacer una reforma política dizque para profundizar la democracia. Y quiere acabar con la vicepresidencia. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Y entonces quiere acabar también con la circunscripción nacional para el Senado. Este no es un mensaje para el presidente Uribe y para los uribistas. ¿No será así, queridos amigos? ¿Qué es lo que quiere Santos con una reforma política express, hecha como sostiene por ahí algún político con mucha gracia, en horno a los 16 años? Esa es una cosa muy ingeniosa y muy profunda, muy profunda. ¿Será para que las FARC ya no tengan menores de edad en sus filas? Porque entre los 16 y los 17 está la gran mayoría de los guerrilleros de las FARC. Dicen que el 40% de los guerrilleros actuales son menores de 18 años. Pero, ¿para dónde va esto? ¿Para dónde va? Siempre lo que uno se tiene que preguntar con estos tramposos, como Santos y como su ministro del Interior, que recordemos, era el hombre clave de Ernesto Samper en el proceso 8000, el hombre clave en la llegada del dinero del narcotráfico a la campaña de Ernesto Samper, es el ministro del Interior de hoy, el que habla de la moralización de la política, el que habla hoy de la rectitud con que los políticos deben comportarse. Y entonces hay que recordar aquel viejo decir, un espíritu burlón que entre las frondas había, se reía, se reía. ¿Qué risa causan estas cosas? Ayer 30 volqueteros salieron en Sabana de Torres a parar lo que va de la Ruta del Sol, a bloquearla porque no les pagan. No les pagan, y eso va a empezar a pasar con todos los proveedores de la Ruta del Sol, con todos los contratistas. Sabremos de pronto algún día cuál es el valor de las obligaciones bancarias que deja Odebrecht o el consorcio de la Ruta del Sol pendientes. Y mientras tanto, el Tribunal de Cundinamarca tranquilo porque le dejó la continuidad de semejante obra al Ministrico de Transporte. ¿Cómo les parece, pues? La tranquilidad que tenemos los colombianos. Pero eso sí, el tribunal se quitó el problema de encima. Suspensión provisional del contrato, pero no se preocupen que el contrato sigue a plena marcha porque queda en manos del ministro de Transporte. ¡Qué maravilla! Las obras del Plaza Salcid son inservibles. Recuerden ustedes que ya se había caído parte de una tribuna que estaban reparando o adicionando, una cubierta que le iban a poner, se cayó. No hubo un poco de muertos de milagro, porque tuvo la bondad de caerse la estructura unos minutos antes de que entraran los trabajadores a sus lugares de trabajo. Entonces ahora la Contraloría descubre que todo lo que han hecho en el Plaza Salcid no sirve. Y que lo que debían haber hecho y que estaba pactado, no lo hicieron.
de manera que ahí se pierden 20 o 30 mil millones de pesos en el Plaza Salcid, a la vista de todos, en presencia de todos. ¿Quiénes eran los contratistas? ¿Quiénes eran los diseñadores? ¿Quiénes dispusieron de ese platal? No importa. El contribuyente colombiano paga. En Venezuela, clausurado CNN en español. Allá utilizan muy bien el idioma castellano en Venezuela. Dijeron que lo cerraban porque difama la verdad. Difama la verdad. Hasta donde sabíamos, un acto de difamación es un acto por el que se le quita la fama a alguien. De manera que difamar la verdad es quitarle la fama a la verdad. Estos venezolanos, doña Delcy Rodríguez, son una maravilla. Estos venezolanos que están en el poder son gente muy conocedora del idioma y muy profundos, dignos herederos de don Andrés Bello. Difama la verdad CNN. Lo cierto es que cerraron ese canal, como RCTV, como el NTN 24, ahí van cerrando canales. La verdad ofusca, y a los tiranos sí que los ofusca de verdad. El caso del agua y alcantarillado en Santa Marta. Vamos a ver en próximos días con el senador del Centro Democrático, Honorio Enríquez, para que nos cuente esta tragedia. El que haya visto ese video no vuelve a bañarse en el Rodadero nunca, nunca, hasta que no le garanticen por Dios que eso es así. Es que termina la gente nadando entre los detritus de los amarios. Pero por Dios, ¿pero esto qué es? Santa Marta, la perla de las Américas, la bahía más bella del continente, convertida en esto por cuenta de unos políticos ladrones, de unos alcaldes incompetentes. No hay alcantarillado, pero tampoco hay agua, de manera que un paraíso turístico Santa Marta. ¿Quién quiere ir? La Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordena al Ministerio de Defensa pagar indemnizaciones por desaparecidos del Palacio de Justicia. Insiste que ella ya dictó sentencia y que hay que pagar. ¿Será que el Ministerio de Defensa ha tenido tiempo de decirle a la Corte que esos desaparecidos aparecieron? ¿Que no hay tales desaparecidos? Que era que la Fiscalía General de la Nación ha estado muy ocupada y no ha tenido mucho tiempo para hacerle el ADN correspondiente a un poco de restos humanos que tiene almacenados, y que ya aparecieron varios de los desaparecidos, y que no puede pagar indemnizaciones por desaparecidos que no son desaparecidos, sino que fueron asesinados por los asaltantes del Palacio de Justicia, es decir, por Pablo Escobar y por los amigos y compañeros de ciertos senadores de la República y de ciertos escritores en los periódicos y de ciertos exalcaldes de la ciudad de Bogotá. 3 generales de la policía han sido llamados a declarar por la muerte de Álvaro Gómez Hurtado. Y uno se pregunta, ¿y la Fiscalía General de la Nación por qué está adelantando investigaciones a estas horas? Si ese crimen atroz ya prescribió y la Fiscalía no ha tenido la decencia de declararlo delito de lesa humanidad, si está prescrito, ¿para qué sigue practicando pruebas? Pues llama a 3 generales de la policía, a Luis Enrique Montenegro, a Luis Alfredo Rodríguez y a Hugo Martínez. Se le olvidó llamar al principal, al amigo íntimo del famoso coronel Danilo González. ¿Por qué no lo llama la Fiscalía? ¿Porque no quiere molestar al futuro vicepresidente de la República? ¿Qué le contaría Danilo González a su amigo el general Óscar Naranjo sobre el asesinato de Álvaro Gómez? La empresa criminal de Pedro Aguilar, así la llaman. Pedro Aguilar es el jefe de los camioneros,
es su representante, y curiosamente cuando iban a salir a paro, entonces lo meten a la cárcel y con él meten a la cárcel a unos cuantos camioneros más para aplacarlos a la brava. Así es acá, con unos se conversa y con otros es la mano bravía de los tiranos. ¿Por qué estas coincidencias sublevan? ¿Esto por qué no ocurrió hace 6 meses o 3 meses u 8 meses? ¿Por qué no? ¿Por qué es en vísperas de una reclamación que los camioneros le quieren presentar al gobierno nacional? Reunión Trump-Netanyahu en la Casa Blanca. Ya Trump no está hablando solamente de 2 estados, el Estado israelí y palestino como condición para la paz en esa atormentada región, sino que habla de la posibilidad de un solo estado, es decir, de que no haya un estado palestino. En la misma Casa Blanca, reunión con Lilian Tintori. El presidente Trump no se ha reunido con ningún jefe de Estado latinoamericano, ni siquiera con Juan Manuel Santos, con quien tiene conversaciones over the weekend, unas conversaciones más falsas que un billete de 3 pesos, pero no se reúne con Juan Manuel Santos ni con ningún presidente latinoamericano, pero se reúne con Lilian Tintori. Ahí hay un mensaje clarísimo. Pide la liberación de Leopoldo López. Sale enfurecida Delcy Rodríguez, pues que es como una especie de arpía. Después tendremos que contarles a ustedes cuál es el águila arpía y cuál era el papel que tenía en la mitología griega, para que vean lo parecida que es esta señora. Pues bien, las arpías o Euménides, que las llamaba así don Marco Fidel Suárez en Los sueños de Luciano Pulgar, pues esta Euménide salió inmediatamente a insultar a Trump y a decir que no se meta en los asuntos internos de los Estados Unidos. Lo que pasa es que ese es un asunto que concierne a la humanidad entera. Los prisioneros políticos claman al cielo, menos los prisioneros políticos colombianos, de los que nadie se acuerda. Nadie se volvió a acordar de Jorge Noguera, de Sabas Pretel, de Diego Palacio, de Alberto Velázquez. Nadie se vuelve a acordar de ellos. Entonces, de los generales, de los coroneles que están presos en Colombia y que son presos políticos. Pero las democracias occidentales, que parecían ser el fin de la historia, según dijo Francis Fukuyama, sienten repugnancia por presos políticos y todos exigen que en los países no haya presos políticos. Solo se les tolera a Raúl Castro y a su cáfila de bandidos que gobiernan a Cuba como la gobiernan, y se le venían tolerando también a Nicolás Maduro. Pero ya llegó un gobierno, el de Trump, que parece que no va a estar dispuesto a ese tipo de tolerancias y concesiones. Reunión de procuradores o fiscales. Ahí hay un problema terminológico en los distintos sistemas jurídicos de 15 países en Brasilia para discutir tema Odebrecht. Está invitado el fiscal general de Colombia, fiscal general de quien se dice tenía problemas o tiene problemas de inhabilidad porque su firma, es decir, él, estaba representando intereses dentro de ese contrato y probablemente los intereses de un miembro del consorcio. En todo caso, reunión de procuradores por el caso de Odebrecht, que fue una ola de corrupción que sacudió a casi todos los países de Latinoamérica y algunos europeos. Se reúne el G20 en Berlín. El G20 es el grupo de los 20 países más desarrollados de la Tierra. Hay expectativa por la posición del nuevo secretario de Estado de los Estados Unidos, que es al mismo tiempo el canciller, Tillerson.
hay grande expectativa. Y entonces la señora Merkel dice que no se deben limitar a la consideración de temas económicos como ha venido ocurriendo en las últimas reuniones del G20, sino que deben hablar de temas políticos para incluir la posición de los Estados Unidos frente al resto de Occidente. Murieron en bombardeo 5 líderes del Estado Islámico al este de Mosul. Y en un día como hoy en la historia, en el año de 1964, falleció, donde había vivido siempre, uno de los grandes filósofos y pensadores colombianos, Fernando González. Recordaremos no solamente su nombre, sino que diremos algo de su obra. Un grande pensador, de quienes dijeron los existencialistas de la época, entre ellos Simone de Beauvoir y su pareja Jean-Paul Sartre, que era uno de los pensadores más extraordinarios que habían conocido. Ignorado en Colombia, no tanto en su momento, pero después, ahora, ¿quién recuerda a Fernando González? De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Iniciamos la mañana. Y usted lo decía, doctor Rondoño, el gobierno se saca del bolsillo un nuevo efecto distractor que desvía la atención. Parece que funciona porque los periódicos hoy no hablan de otra cosa. Desvía la atención de hechos tan desagradables como de Brecht, por ejemplo, o la situación lamentable de la economía. Ahora no se habla de otra cosa que de la reforma política que pretende, entre otras cosas, unificar los periodos de la Procuraduría, Fiscalía, alcaldes y gobernadores y presidente a 5 años sin reelección, y se está pensando en eliminar la vicepresidencia y volver a la figura del designado. Proponen también voto a partir de los 16 años, voto obligatorio para 2 periodos, financiación de campañas 100% pública, lista cerrada para el Congreso. En otras palabras, y como dijo el propio ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, es una revolución pacífica en la política colombiana, y añadió que no es suficiente con crear las condiciones para que las FARC se desarmen y se transformen en partido político, asegurando que hay que aprovechar este momento para hacer las reformas que no se han hecho en 26 años. Es curioso, ¿no? Pregunto, ¿qué hay detrás de esta reforma política? ¿Tiene tan buenas intenciones como dice el gobierno o hay quizás una agenda oculta que nosotros desconocemos? ¿Por qué proponen ampliar el periodo presidencial? Aunque eso precisamente entraría en teoría en vigencia en el próximo gobierno. ¿Quién garantiza que en el último momento no le van a torcer el cuello a esa ley y el presidente Juan Manuel Santos se queda un año más como quieren las FARC, ¿no? Como pretenden con esa cacareada gobierno de transición, ¿no? ¿Y cómo se va a hacer esa reforma política? ¿Se va a pegar o no del fast track? Unos dicen que sí, otros que no, pero no hay claridad hasta el momento. En definitiva, ¿qué significa esta reforma política? A mí me tiene un poco despistada. La reforma política que no se había hecho en 26 años. Faltaba el talento de Juan Fernando Cristo, el hombre clave en el proceso 8000 Montserrat. A la gente se le olvida que Juan Fernando Cristo con Ernesto Samper y con Rodrigo Pardo y con Fernando Botero, desde luego, eran las personas encargadas de traer la plata del cartel de Cali a las direcciones regionales de la campaña de Ernesto Samper para ganar las elecciones el último día con un apabullante efecto de publicidad con todo ese dinero que les llegó de Cali. De manera que faltaba ese talento político desde Núñez, y es que mire, curiosamente, la grande obra de Núñez se llama la reforma política. Pero pues como aquí olvidamos las cosas y perdemos el sentido de las proporciones, llamamos la reforma política a este expediente que se inventan Santos y las FARC, no solamente para distraer la atención, sino para hacer cositas que le convengan a las FARC, que le convengan. Todo está previsto y dispuesto para eso. ¿Qué
¿Qué mensaje lleva eso por dentro? Que no hablemos de Odebrecht, no hablemos de la crisis económica, no hablemos de los niños de las FARC, no hablemos de la pavorosa inseguridad que hay en las ciudades, no hablemos de la pavorosa explosión del microtráfico en toda Colombia, ciudades y pueblos de Colombia, para envenenar la juventud colombiana. No hablemos de los problemas del país y dediquémonos a hablar de estas majaderías que se le ocurren a los autores de las majaderías para distraer la atención. Eso es toda la reforma política, pero que lleva su contenido, lleva su veneno, lo lleva. ¿Usted sí cree que tiene su carga de profundidad ahí? ¿Sí? pero desde luego. Obviamente contra el Centro Democrático, porque pues esa es la obsesión de las FARC y de Santos, que no llegue el Centro Democrático al poder como va a llegar, porque es que no es el Centro Democrático, es el país, es la gente, son los colombianos, los mismos que derrotaron toda la maquinaria el 2 de octubre en el plebiscito. Esos colombianos son los que no van a tolerar un país hecho a la medida de los bandidos de las FARC y de los bandidos que se han robado a la nación. Es que ya están apareciendo los síntomas, Montserrat, finales de un desequilibrio económico pavoroso que tiene el país. Espere y verá, oiga en un minuto a Santiago Castro. A Santiago Castro es nuestro, no el presidente de la Asociación Bancaria, ¿no? William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 16 de febrero del año 17, son las 6:33 de la mañana. El presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, recibió este miércoles en la Casa Blanca a Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, preso político y jefe de la oposición venezolana, y pidió la liberación de este dirigente condenado por el régimen bolivariano del nuevo mejor amigo del sátrapa Juan Manuel Santos, a casi 14 años de cárcel por haber incitado unas manifestaciones. La señora Tintori ha recibido el respaldo de la oposición colombiana, representada en los expresidentes Andrés Pastrana Arango y Álvaro Uribe Vélez. A este episodio se suma la inclusión en la lista Clinton de Tarek El Aissama, vicepresidente bolivariano. Aissame. Por sus vínculos, es que me confundí con... ¿Cómo no? Por sus vínculos con el narco... Sí. Con Osama Ben Laden, claro. Sí, por sus vínculos con el narcotráfico y su cercanía a Walid Macleod, a quien Juanpa no quiso enviar a los Estados Unidos. Tarek El Aissami entró a formar parte de la lista negra de narcotraficantes de Estados Unidos. El Departamento del Tesoro ha incluido a Tarek en el grupo de sancionados por su significativo papel en el narcotráfico internacional, lo que lo convierte en el funcionario venezolano de más alto rango en ser castigados por Washington. Con este paso, la administración de Donald Trump abre un nuevo frente en América Latina y redobla la presión sobre los mejores amigos del camarada Juanpa. Doctor Londoño, ¿razones a Bolívar para que las entienda Santander? No cabe ninguna duda, William, porque Tarek El Aissami traficaba con cocaína. ¿De dónde le llegaba la cocaína? De Colombia. ¿Quién se la mandaba? Y hablan de más de 1.000 toneladitas. No más, imagínate. 1.000 toneladas. Esos son varios años de producción de cocaína que manejaba Tarek El Aissami, que parecía ser el hombre que impulsaba el cartel de los soles. De manera que esta es una razoncita para el que era el tramitante o el intermediario de toda esa cocaína y para el que la produce y se la entrega desde Colombia, ¿no? Con la complacencia y con la condescendencia, usted sí sabe de quién, ¿no?
Entonces, esa razoncita manda el gobierno de los Estados Unidos. Claro. No le jalo a los narcotraficantes, no los tolero, no acepto los gobiernos que se unen con los narcotraficantes que me llenan de cocaína las calles de las ciudades americanas para envenenar la juventud de Norteamérica. No le jalo a eso. Entonces, ¿la razón para quién es? Por eso, por eso salió Santos con el cuento de que va a erradicar 100.000 hectáreas de coca en el año con la ayuda de las FARC. Es que son muy chistosos, por Dios, son muy chistosos. Claro que sí. Bueno, Tata Castro. Doctor Londoño y a todos los oyentes, muy buenos días. La noticia deportiva de hoy tiene que ver con lo que se vivió en los 2 partidos de la Champions que se jugaron ayer correspondientes a los octavos de final. Por un lado, en Múnich, el Bayern goleó al Arsenal, equipo del arquero colombiano David Ospina, que a propósito fue titular y aunque recibió 5 tantos, fue la figura del Arsenal. Hubieran podido ser más. Con ese resultado, el equipo alemán prácticamente aseguró su paso a los cuartos de final. Los goles, que fueron de todo tipo de jugadas, fueron anotados por Robben, Lewandowski, 2 de Thiago Alcántara y 1 de Müller. El único gol del equipo inglés fue del chileno Alexis de penalti, que aunque se lo atajaron, en el rebote pudo definirlo. El Bayern sigue siendo un equipo muy sólido como local. Ya lleva 16 triunfos consecutivos en casa en esta competición. Pasamos a la capital española. El Real Madrid no tuvo problemas para vencer 3-1 al Nápoles. Fue un gran partido del equipo blanco, que aunque comenzó perdiendo muy temprano gracias a un descuido del arquero Navas, supo reponerse. Hay que decir que Zinedine Zidane sorprendió con la alineación inicial donde el colombiano James Rodríguez estaba de titular. El capitán, que tenía duda entre Lucas Vázquez e Isco, lo resolvió con el colombiano. Excelente noticia, que además no decepcionó y se mostró muy participativo. Cumplió de sobra en los 75 minutos que jugó. Benzema se convirtió con 51 goles en el goleador francés de toda la historia en la Champions. Fue el encargado de empatar el partido con un gran cabezazo a centro de Dani Carvajal en el minuto 18. Así se fueron al descanso y en el complemento, Kroos convirtió gracias a un gran pase de Cristiano. Y 6 minutos más tarde, Casemiro selló el triunfo. A propósito, doctor Londoño, de Cristiano Ronaldo, sigue sin poder marcar el portugués. Ya lleva 523 minutos sin anotar en esta competición. No anota desde septiembre, cuando lo hizo al Borussia Dortmund. No le sirvió de mucho al equipo italiano la charla que les dio Diego Armando Maradona antes de salir a la cancha. Y para terminar, quiero resaltar el triunfo del ciclista colombiano Fernando Gaviria ayer en la primera etapa de la Vuelta al Algarve en Portugal. Gaviria venció en un polémico sprint al alemán André Greipel. Muy bien por el misil colombiano, doctor Londoño, que comienza como líder de la general en esta importante carrera en Portugal, y Sebastián Molano del equipo Postobón en el puesto 14 a 10 segundos. Bueno, pero sáquenos de la duda, ¿qué es un polémico sprint? Un polémico sprint es que el alemán, cuando terminó, dijo que Fernando Gaviria le había obstaculizado, no lo había dejado ver bien la meta. Entonces, por eso dijo polémico sprint. Muy bien. Las disculpas, desde que las disculpas existen, el gato no come queso, ¿no? Sí, señor. Bueno, Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días y muy buenos días para todos nuestros oyentes y para los compañeros aquí en la mesa. De acuerdo con el boletín número 183 de Fedesarrollo, que contiene los resultados de la última encuesta de opinión del consumidor, el índice de confianza del consumidor cayó 30,2% en el mes de enero. Recordemos, doctor Londoño, que en enero de 2015 la variación había sido de 17,9%, en enero de 2016 de menos 21,3%, en diciembre de 2016 de menos 10,7%. Ha informado Fedesarrollo que se trata de una drástica reducción, pues se ubica en su nivel más bajo desde que se realiza esta encuesta. La ciudad donde más cae el índice de confianza del consumidor es Bogotá, donde la variación fue de menos 35,2%, seguida por Bucaramanga, donde la variación fue de menos 30,7%. El deterioro se da en todos los niveles socioeconómicos, pero especialmente en los niveles medio y bajo, donde la variación fue de 28,7% negativo y de menos 30,9% frente a menos 8,2% y menos 10,4% en el mes de diciembre de 2016.
En palabras de Fedesarrollo, abro comillas, la contracción en la confianza de los consumidores obedece a una reducción, tanto en el componente de expectativas como en el de condiciones económicas actuales, cuyos balances se ubicaron en mínimos históricos, cierro comillas. Doctor Londoño, lo hemos dicho una y otra vez aquí en la hora de la verdad. La economía colombiana no va bien. Ahora, los consumidores lo expresan con toda claridad. Por otra parte, ha generado mucho malestar en los alcaldes la medida adoptada por el Ministerio de Minas que reduce en últimas los ingresos que reciben de la sobretasa de la gasolina. Los mandatarios locales estiman una reducción de 332 pesos por galón, lo que impactaría de manera importante los presupuestos que ya habían proyectado. En total, de acuerdo con la Federación de Municipios, se dejarían de percibir 338.743 millones de pesos. Ante los cuestionamientos, el presidente Santos le pidió a los ministros de Hacienda y Minas que se reunieran cuanto antes con alcaldes y gobernadores para encontrar una solución. Para terminar, doctor Londoño, el diario Portafolio cita hoy un estudio del Pearson Institute for International Economics, liderado por el profesor Colin Hendricks, donde se analiza la diversificación de las economías a partir del boom de los precios del petróleo en el siglo XXI. Pues bien, Colombia fue uno de los países que menos aprovechó esa gran oportunidad. Lo hemos dicho una y otra vez. Se robaron la bonanza petrolera. Prosperidad para todos. Había que repartir mermelada sobre toda la tostada, Santiago. Entonces el desarrollo económico del país que espere, la creación de empresas, la formación de industrias, el apoyo con capital de trabajo, con crédito a los empresarios medianos y pequeños, todo eso puede esperar. ¿Qué importa? Con tal de que los amigos de Santos tengan plata para repartir contratos, desde luego con el robo consiguiente, ¿no? Como lo que pasa, por ejemplo, en el Estadio Plaza Salcí de Neiva, como lo que pasó allá en una tierra que usted conoce muy bien, en Ibagué. Sí. Ayer hablábamos con el representante Pierre García y nos contaba los desastres de la famosa Villa Olímpica de Ibagué, porque no solamente dejaron unos huecos que están no solamente afeando la ciudad, sino comprometiendo su desarrollo, sino que, más grave, dañaron los escenarios deportivos que vetustos y de mediana calidad, lo que quiera, permitían que hicieran deporte los deportistas de Ibagué. Ahora ya no tienen nada, no tienen sino unos huecos. Así es. Pero por eso nadie pregunte. Recuerde cuando Juan Manuel Santos nos decía al aire, y lo recordamos aquí, que estos serán los mejores Juegos Nacionales de la historia y que es mentira que las obras estén atrasadas. Así es todo el gobierno, así es todo Santos es Santos. Muy bien, ¿qué se hizo la bonanza petrolera? Doctor Usted remató muy bien, se la robaron. Les recomiendo a todos nuestros oyentes, porque sé que hay muchos colegas que no se escuchan, en la página del Instituto Pearson, que es PIIE.com, está este documento interesantísimo de Colin Hendricks. Se llama Kicking a Crude Habit. Es saliendo del hábito del crudo y diversificando la economía. Muy interesante. No se invirtió en educación, no se invirtió en innovación, no se invirtió en investigación lo que tenía que invertirse. Como lo dijimos, se robaron la bonanza petrolera. Más de 100.000 millones de dólares. Se robaron Santos y sus amigos. Cualquier cosita, ¿no es cierto? Pero esa es la verdad. Algún día Colombia despertará. Por ahí hay un grupo de jóvenes muy activos que tienen un nombre muy sugestivo, Santiago. Sacúdete, Colombia. Colombia no se ha sacudido lo suficiente y se ha dejado robar impunemente el futuro. Óiganlo especialmente esos jóvenes que acompañaron tanto a Santos con el sí, los que salieron tan emocionados con los rectores de las universidades a decir que sí. Ahora, ¿qué dirán? ¿Seguirán diciendo que sí? ¿Qué cosa, por Dios? De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la hora de la verdad, muy buenos días. Los 6 voceros de la narcoguerrilla de las FARC en el Congreso nuevamente se quejaron amargamente porque el gobierno del presidente Juan Manuel Santos no les cumple con lo que les ha prometido.
Los voceros se quejan porque en el Congreso les llaman terroristas, y razón tienen en quejarse porque ellos no son terroristas, son amigos de los terroristas, que es una cosa bien distinta. Pero ¿qué es lo que piden los voceros de la guerrilla de las FARC? Ellos están exigiendo al gobierno que les den lo prometido como son, oficinas para poder trabajar, presupuesto para contratar asesores como lo hacen los congresistas, asientos formales en las plenarias para estar cómodos y participar, su computador y micrófono para poder hablar. Pues no tener esos elementos, según ellos, les impide ejercer su función como voceros de la narcoguerrilla de las FARC en el Congreso. Bueno, debo decir que cada uno de los voceros tiene ya su camioneta blindada, tiene su esquema de seguridad, sus escoltas, como mínimo 3 cada uno, lo que claramente para ellos no es suficiente. Como el lamento de estos señores no para, también critican que desde el 17 de diciembre, cuando empezaron las sesiones extraordinarias, y a la fecha no se hubiera tramitado sino 2 proyectos, el de amnistía y el de reforma a la Ley Quinta, que les permite participar con voz en las plenarias sobre los proyectos que benefician a las FARC, como si eso no significara nada. Después de esta queja pública de los voceros de las FARC, no demora el narcoguerrillero, alias Timochenko, en llamar al orden al presidente Juan Manuel Santos para que cumpla y haga caso, porque es lo único que sabe hacer. Ah, bueno, y mentir también. En eso es especialista, él es un mentiroso compulsivo, pero en fin. Y entonces, y mire usted, Demar, como para cada problema del país hay una farsa. Usted oyó hace un minuto a Santiago hablando del desastre del índice de confianza del consumidor. Y es que, Santiago, se nos olvidó decir que el consumo de las familias era lo que le mantenía alguna dinámica a la economía colombiana. ¿Recuerda? Sí, señor. Ayer nos lo dijo nada menos que el presidente de la Asociación Bancaria, Santiago Castro también, el otro Santiago Castro, diciendo que la economía seguía bien porque el consumo de las familias estaba muy bien, está desactualizado. El doctor Castro, se lo decimos con toda la consideración y el afecto que le tenemos, afecto que le tomamos desde cuando él era uno de los grandes adalides de la lucha contra el proceso 8000 en la Cámara de Representantes. Ahora véalo, pues, como la vida da muchas vueltas y la política es dinámica. Pero sí. ¿Usted por qué suelta ese agridulce tan delicioso? Bueno, ahora. Pero lo que se decía era que el consumo de las familias mantenía la dinámica y el consumo de las familias se vino al piso. Bueno, al piso y siguió para abajo, ¿no? Porque menos 30 no quiere decir que esté en el piso, sino que ya se metió por un túnel subterráneo y está en menos 30. Sí. La gente no cree, la gente no puede consumir, la gente no cree en las expectativas económicas. Y entonces inmediatamente sale Santos con el plan de los 40 billones. ¿Ya averiguó de dónde los va a sacar, Santiago? No. ¿No? Es bueno, que no los encuentro. ¿Será que los puede sacar de Ecopetrol? Si llega a saber de dónde le van a salir 40 billones de pesos al gobierno de Santos para hacer su plan Repunta Colombia, entonces nos cuenta. Por eso, Demar, lo decimos, cada vez que hay un problema hay un anuncio, hay una cortina de humo, como algunos suelen llamar ese expediente de tapar la realidad con apariencias, cortinas de humo. Y no solamente eso, doctor Fernando, ustedes vieron las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos ayer desde el Ecuador, ¿no? Porque él también hace quemas en Ecuador para que el humo llegue a Colombia, diciendo que le creía íntegramente a ese concepto y a esa retractación a Otto Bula, esa que tiene letra de niño de primaria, pero que fue firmada por un tipo de 40. No había dicho que era un tipo deseable, siniestro, un siniestro. Entonces ahora ya es un tipo bueno, excelente. Y hay que creerle. Ahora sí. Porque ahora es cosa, pues, ¿cómo es la vaina? Dejó de ser siniestro porque firmó esa carta, que quién sabe quién se la dictó, inclusive quien la escribió se le olvidó cómo se escribe su nombre. Sí, señor. William, usted sabe cómo se escribe William, ¿no? Ay, Dios mío, qué tal que no, por Dios. Bueno, muy bien. Pues, hay un niño que me dice Gillan.
Gilliam. Mi nieto lindo. le dice Gilliam. Sí. Bueno, pero a Otto se le olvidó que él se llama Otto y que ese es un nombre alemán que tiene doble T. Ese es Otto. Y entonces, ese es Otto. Entonces al final firma con dos T's, pero al comienzo pone una sola T. Se le olvidó una T a Otto. A alguien se le olvidó. El que firmó es Otto, sí. El que firmó es Otto. Eso fue Otto. Bueno, Sí, eso fue Otto, doctor, eso fue Otto. Así decía un magistrado del Consejo Superior de la Judilatura. Doctor. Eso fue Otto. Montserrat, no olvide que su nombre termina con T, Montserrat. No lo ponga con A y con tilde. Oiga, nos entonces... reímos, pero qué triste, ¿no? Es increíble y tiene razón de Mar que el presidente desde Ecuador se meta precisamente en ese tema y diga que sí, que hay que creerle. De Mar dijo que había hecho una quema y que el humo había llegado. Sí. Oiga, de verdad. ¿Saben qué es más grave todavía, Monse? Que el presidente de la República, desde el Ecuador también, claramente, sí, lanzando esas especies de humo, revela algo que a mí me parece increíble, y yo no sé si eso sea posible, sí, y es que el fiscal general de la Nación ya le explicó a él cómo fue que se repartieron las coimas de Odebrecht, o sea que el caso ya está resuelto. Entonces, porque es que la última palabra la tiene él, ¿no? A ver, pero entonces contésteme la pregunta que hace el gran científico Moisés Wasserman. Él hace una preguntica. Dice, si no era para la campaña de Santos, ¿para qué le iban a entregar $1 millón a Andrés Giraldo? Sí, yo no sé, ¿verdad? A ver, contésteme. ¿Qué pregunta? A ver, ¿qué interés tiene Odebrecht en comprarse a un hombre tan oscuro, de tan mala reputación? Porque, pues... nuestro amigo Prieto debe cuidarse mejor de las amistades que tiene, ¿no? Giraldo tiene una reputación muy complicadita como Giraldo. ¿Y para qué Odebrecht le regala $1 millón? A un desconocido. Sí, bien lo dice el doctor Fernando, encomillado lo voy a leer, doctor. Pregunta el doctor Moisés Wasserman. Disculpen, pero no entiendo, ¿por qué le regaló Odebrecht $1 millón a un señor Giraldo? Cuéntenos. Particular, no vinculado a nada. ¿Altruismo? Pregunta el señor. Cuéntenos quién es Moisés Wasserman, porque es bueno que la gente sepa quién es Moisés Wasserman. El exrector de la Universidad Nacional. Bueno, eso sí es muy nada importante. Menos. Bueno, porque eso pues no es Otto, eso no es Otto personaje, no. Moisés Wasserman. Imagínese. Uno de los grandes pensadores y científicos que tiene este país, ¿no? Eso no es cualquier persona, pero hace una pregunta, repitámosla de Mar para que la gente la grabe. Claro, señor. Abro comillas. Disculpen, pero no entiendo. ¿Por qué le regaló Odebrecht $1 millón a un señor Giraldo, particular no vinculado a nada? ¿Altruismo? Bueno. También pudiera ser filantropía, ¿no? Pero filantropía con Giraldo. O caridad cristiana. Supo que tenía dificultades familiares y que no podía mantener su nivel de vida y le mandó de regalo $1 millón. Ay, Dios mío. Mientras más chapalean, más se atollan. Claro. Pero lanzaron una cosa que tiene el país pensando en eso, porque si William el otro día puso ese ejemplo, ¿no? ¿Sí? Le tiraban un bocado a los animalitos y ellos corren. No, es que los carniceros de los pueblos utilizan mucho esta figura. Se sientan ahí al lado, entonces ahí se van arrimando los perros y empiezan a tirarle huesitos. Y luego empiezan los perros a matarse por el hueso. Porque el nuevo huesito que nos tiran es esta cosa que ya han llamado reforma política y electoral, con la que piensan ese es el ponernos hoy otro Estuvo tema. Bien hilvanado eso demás. Otro tema, entonces ya lo de Odebrecht hoy pues menos todavía. Hoy sí. Ahora sí, otra quema, otra cortina de humo. Es verdad, la primera página de los periódicos es la reforma política que no se ha hecho en 26 años, ¿no? Y que hay que aprovechar ahora. Ahora sí hay que entretener la gente con otra cosa porque esto le está complicando. Bueno, pero no la entretienen, ¿no? Lo que pasa es que el presidente Juan Manuel Santos niega las encuestas, las ignora, pero la gente en las redes sociales está indignada y el tema no es la reforma política, el tema siguen siendo los escándalos de corrupción, definitivamente. Obvio. No funcionan esas cortinas. Nos salió un nuevo regenerador, la reforma política.
Hoy, ¿cómo le parece? Juan Fernando Cristo reemplazando a Rafael Núñez. A Rafael Núñez. No, esto se acabó, doctor Londoño. No, Como el doctor Juan Fernando Cristo no tiene ni idea quién era Rafael Núñez, le recomendamos unas biografías de él. ¿Sí? Una biografía de Indalecio Liévano Aguirre, fabulosa, que es maravillosa, maravillosa. Puede limitarse a eso, la lee y entonces se entiende quién fue Rafael Núñez, cómo era compañero de Mosquera en la convención de Río Negro, sí, y cómo fue evolucionando, cómo fue ministro de Hacienda, hombre muy entendido en esa materia, cómo pasó una parte importante de su formación intelectual en Londres viendo, sí, la gran democracia inglesa, y luego vino a servir a Cartagena, lo llamaban también el filósofo del Cabrero. Así es. Tiene, claro, tiene poesías muy importantes, el Que se ye, por ejemplo, y es autor de la letra del himno nacional de Colombia. Sí, pues. Rafael Núñez, y escribió a propósito de la reforma política que se introdujo para sustituir la Constitución de Río Negro, para sustituirla por la Constitución del 86, que duró viva, hay con algunas heridas y cicatrices 105 años hasta 1991. Y Rafael Núñez era el compañero de la otra persona que influyó en esa reforma política. Sí. Don Juan Fernando Cristo, un tal Miguel Antonio Caro. Ay, no me digan más. Un tal, que escribía precioso. Era esa parejita, Miguel Antonio Caro y Rafael Núñez. Bueno. Y ahora son Juan Fernando Cristo. Uy. ¿Y quién es el compañero Juan Fernando Cristo en esas andanzas? Sergio Jaramillo, que es el que tiene al lado. Sí. Sergio Jaramillo. Ay, es otro. Juan Fernando Cristo y Sergio Jaramillo. Y es otro, y hay otro. Rafael Núñez y a Miguel Antonio Caro. No, y ese trío lo remata el doctor Mamerto de la Calle Lambona. Para que hablemos claro, pues, porque eso... Humberto de la Calle Lombana. Ah, ya. Sí. Pero así la gente conoce por el otro lado la vaina, porque los que conocemos las andanzas desde la Universidad de Caldas sabemos cómo es el tema. Sí, sabemos cómo es el tema. Y entonces al doctor de la Calle, que dice que es uno de los grandes autores de la Constitución del 91, que es un esperpento la pobre Constitución, pero que él termina por liquidar con este acuerdo final con las FARC, al que están metiendo como acuerdo supraconstitucional, de manera que la Constitución política de Colombia es subalterna del acuerdo que se hace con ese par de próceres que son Timochenko y Márquez. ¿Cómo le parece? Claro. Doctor, ¿usted cree que hubieran logrado tanto por la vía de las armas? ¿De verdad? Es que nunca. Si se hubieran tomado el poder por las armas, no hubieran logrado todo lo que lograron. Vea, Andrés Pastrana, Camilo Gómez y Fabio Valencia y varios de los que estuvieron discutiendo con las FARC en el Caguán, dicen que si a las FARC le hubieran aceptado el 10% de lo que estaban pidiendo, hubieran firmado sin vacilaciones. ¿Cierto? El 10%. Entonces les están dando 10 veces lo que nunca pudieron conseguir a punta de bombas y a punta de asesinatos y de reclutamientos de niños y de todas las atrocidades que cometen. Y el Partido Liberal cerró filas, porque la paz en esa época que la paz era liberal. Y se les olvidó también que a Horacio Serpa lo iban a fusilar, sí, cuando llegó allá en una famosa marcha encabezada por él, el doctor Luis Guillermo Vélez Trujillo, esta señora que está ahora por allá en los Estados Unidos, que fue canciller, ¿cómo es que se llama? La otra canciller que hubo aquí, a Serpa, María Emma Mejía. Exacto, le dijeron, si usted da un paso más, lo fusilamos. ¿Y qué tuvo que hacer? Echar para atrás. Porque ellos querían, que la paz era liberal, porque no permitían que un conservador fuera a firmar la paz, que en ese momento era Andrés Pastrana. La orden fue vuelvan caras. Exactamente. Esa expresión, ¿a quién se le adjudica en la historia de Colombia el vuelvan caras? A ver, doctor, cuéntenos. Ese es un episodio bellísimo. Es una de las grandes hazañas de José Antonio Páez. José Antonio Páez, venezolano.
Claro, el centauro de los llanos. El centauro. Con sus hombres se acercó a la caballería española en Queseras del Medio, y entonces de pronto los llaneros colombianos salen en fuga y la caballería española se lanza a perseguirlos y los persigue esas llanuras interminables de Venezuela. Estamos hablando de las Queseras del Medio, y entonces claro, la caballería española se disuelve, se desintegra, unos caballos son más rápidos que otros, unos jinetes son más hábiles que otros, y entonces cuando Páez, pues que precisamente estaba siguiendo esa estrategia, los vio en esa condición, gritó: vuelvan caras. Vuelvan caras, bien. Y se devolvieron y cogieron a una caballería española que estaba primero rendida pues por el cansancio, por el esfuerzo de la persecución, que estaban desordenados, que no sabían pues qué camino tomar, y los liquidaron a lanzazos. ¡Vuelvan caras! Eso fue lo que el doctor Serpa dijo allá cuando iba entrando en el Caguán con sus buses. ¿Se acuerda? Y Iban en una borrachera, otros ahí. Y le salió un guerrillero, claro, que puso una talanquera, pues porque ese era un territorio sagrado de la guerrilla, ¿no? Eso era el santuario. Una república independiente. Claro. Entonces dijo: usted de aquí no da un paso más. Exactamente. Entonces Serpa se devolvió el héroe de aquella contienda, y entonces gritó: vuelvan caras, y entonces los buses se devolvieron y se regresaron para Neiva. ¿Se acuerda, doctor, que era toda la dirección liberal? Bueno, Horacio Serpa, candidato presidencial con vicepresidencia. Convencidos de María Emma Mejía, acuérdese. Convencidos Claro, de que si llegaban al límite la guerrilla se iba a intimidar. No, se iban a buscar, no. Bueno, don, bien pueda siga. Don, bien pueda siga. Usted da un paso más y le pega un tiro. Y entonces, vuelvan caras. Mi Dios le hizo el milagro a Rosita porque estaba aquí rezando, pobrecita. Y para terminar este picadito delicioso, además como rico, usted lo llama, sí señor, les queremos recordar o hacer saber que hoy a las 7 de la noche, en el Hall 74 de la Universidad Sergio Arboleda, se lanza el libro de Roberto Junguito, Historia Económica de Colombia. Y así terminamos estos comentarios, deliciosos, siendo las 7 de la mañana y 3 minutos.